La Iglesia Cristiana Bautista en Pérez Celedón presenta su programa Conquistando tu Paz. Bendiciones, amigos y amigas, que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté sobre su vida, sobre su familia, sobre todo lo que usted haga, siempre bien agarrado de la mano del Señor, no soltándolo por nada. La Biblia dice en el libro de Romanos, ¿quién nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús? ¿Quién nos podrá separar? Tal vez nosotros sí nos podamos separar, pero del amor de Dios, que ese amor que Dios tiene para mí, ¿quién me puede separar? Ni lo alto, ni lo profundo, ni lo bajo, ni lo ancho, nada nos podrá separar del amor de Dios. Qué lindo es sentirse seguro del amor del Señor, del amor de Dios, del amor que Dios tiene para nosotros. En una ocasión Jesús dijo en el Evangelio de Juan, Él dice que Él daba su vida por las ovejas. Dice, nadie me quita la vida, sino que yo mismo la pongo para volverla a tomar. Y qué bueno es saber que estamos resguardados por el amor de Dios, que Jesús voluntariamente puso su vida por cada uno de nosotros. No fue que alguien le pagó, no fue que tuvo que hacerlo porque era lo que tenía que hacer, sino que por amor a nosotros dio su vida en la cruz del Calvario. Y cómo no estar agradecidos con Dios. Tal vez usted en este momento pueda expresar una acción de gratitud al Señor, y ahí donde está en su casa o en cualquier otro lugar, decirle: Dios, gracias porque has sido bueno, gracias por la obra de Cristo en la cruz del Calvario, gracias porque has sido maravilloso, te quiero bendecir. Y siempre es bueno todos los días tener un tiempo de acción de gracias, agradecerle al Señor aún por la lluvia, por el sol. Usted ha visto que hay personas que no se les queda bien con nada, que Dios no les queda bien con nada. Si hace sol, que qué montón de sol; si llueve, que qué bruto, que qué montón de lluvia; que si el día está más o menos, que qué día más gris. Y entonces hay personas que les cuesta tener una actitud de gratitud, pero qué bueno es que nosotros seamos todos los días agradecidos con Dios. La gente agradecida es gente contenta. La gente que suele darle gracias a Dios todos los días es gente que puede tener una sonrisa en sus labios todos los días. Así que practiquemos la gratitud de ahora en adelante y usted va a ver que su vida va a cambiar, su corazón va a cambiar y las cosas a su alrededor también van a cambiar. Bien, vamos a continuar con lo que estuvimos hablando en el último programa. Y estuvimos hablando de cómo había unas personas, y yo dije la semana pasada o el programa anterior, cómo el ser humano a veces echa todo a perder y comenzamos a poner requisitos que Dios nunca puso y comenzamos a querer mejorar las cosas que Dios nunca hizo, cuando no entendemos que lo que Dios hizo está bien, ya como Él lo hizo está bien. Y dijimos que en Hechos capítulo 15, en el versículo 1, habían llegado un grupo de judíos, venían de Judea y comenzaron a predicar y a enseñar que si los hermanos, los creyentes gentiles, que se les llamaba hermanos, no solamente creían en Cristo, sino que también tenían que circuncidarse y guardar la ley de Moisés. Tenían que hacer eso, si no, no podían ser salvos, si no, no podían irse para el cielo. Era algo muy, muy tremendo. Hoy en día tal vez no tenemos judíos, aunque sí los hay, diciendo estas cosas, pero sí hay personas que quieren poner cargas, que quieren ponernos cargas que ellos ni con un dedo quieren mover. En el transcurso del programa anterior también dijimos que el mismo Pedro defendió a los gentiles diciendo que ni ellos, Pedro, ni sus padres habían podido guardar la ley de Moisés. Entonces, ¿por qué ellos le van a poner cargas a otras personas que ellos no podían tan siquiera cumplir? Y a veces hay personas que nos quieren poner cargas en cuanto a hacer montones de cosas que ni ellos mismos hacen, y tenemos que tener muchísimo cuidado. Y terminamos con este versículo que es con el que vamos a comenzar esta segunda parte de ese tema. Dice: antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. O sea, Pedro está hablando aquí en el versículo 11 de Hechos capítulo 15 y dice que él mismo como judío cree que él va a ser salvo por la gracia del Señor Jesús, lo mismo que los gentiles. O sea, no hay una diferencia, no hay algo para los judíos y algo para los gentiles. Pedro dice que es por la gracia del Señor Jesús que usted y yo somos salvos. No era guardando la ley de Moisés, no era circuncidándonos, no era haciendo un montón de requisitos y requerimientos que ellos tenían. No es eso, es simplemente poner nuestra fe en el Señor Jesucristo. Eso nos hace salvos. Y la fe viva, la fe genuina, la fe que purifica mi corazón, es una fe real, una fe que me lleva a un estilo de vida diferente. Es una fe que no me pide requisitos, pero sin querer, con el tiempo, voy manifestando cosas en mi vida que antes no tenía. Si antes quería hacer un montón de cosas malas y engañar a la gente, hoy en día la fe que ha purificado mi corazón en Cristo Jesús, esa misma fe me lleva a ser honesto, a ser íntegro, a caminar como Dios quiere que caminemos. Y dice el versículo 12, entonces toda la multitud guardó silencio.
y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Los judíos creían que todo era solamente para ellos. Ellos se creían exclusivos, que Dios solo tenía todo para ellos. Pero Pablo y Bernabé comienzan a contar las maravillas que Dios había hecho en medio de ellos. Y hoy en día vemos muchos gentiles, o sea, no judíos, que podemos testificar la maravilla que Dios ha hecho en medio de nosotros. Nos cambió la vida, nos transformó, nos sanó. Estábamos enfermos y Él vino y sanó nuestras vidas. Estábamos deprimidos y Él vino y nos dio esperanza. Estábamos perdidos en delitos y pecados y Él nos dio vida juntamente con Cristo. Y somos muchos los gentiles que hoy en día podemos decir que Cristo está vivo, que Cristo nos ha cambiado, que Cristo nos ha transformado. Y tú puedes ser uno de ellos. Tú puedes ser uno de esos gentiles que no sean, o sea, que no son del pueblo judío, que pueden decir: Cristo me transformó la vida, Cristo me cambió igual que a ellos. Versículo 13: y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Jacobo era el líder principal, también conocido como Santiago, pero se le dice Jacobo. Era el líder principal, era gente muy conocida en Jerusalén. Entonces, cuando Pedro primero termina de hablar, luego Pablo y Bernabé continúan y también se callan. Entonces, el más importante de la reunión, el hombre de más autoridad, llega y toma la palabra, que es Jacobo, y dice: hermanos, escúchenme por favor. Y aquí viene algo que a usted y a mí nos interesa mucho, porque no somos del pueblo, no somos judíos, somos gentiles, y van a dar algunas instrucciones para los gentiles. Recuerda que el tema del que están discutiendo es si tienen que los gentiles guardar la ley o no. Tienen que cumplir con los 613 mandamientos que hay que hacer y que hay que guardar para poder ser salvos. Dice el versículo 14, hablando Jacobo: Simón es Pedro, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles en casa de Cornelio, para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Como buen judío, hace referencia a las profecías del Antiguo Testamento, Jacobo, y cita a un profeta y dice: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles, o sea, usted y yo, y todos los gentiles busquen a Dios, sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Versículo 19. Por lo cual yo juzgo, aquí está ahora sí Jacob dando su opinión, yo juzgo, yo opino, yo sugiero que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. O sea, los gentiles que se volvían a Dios a través de Jesucristo por la predicación del Evangelio. Jacobo dice: yo les pido que no se les inquiete, que no les impongamos cargas que nosotros no hemos podido llevar, que no les digamos que tienen que circuncidarse, que no les impongamos que tienen que guardar la ley de Moisés. Yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. Versículo 20, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. De los 613 mandamientos de los judíos que tenían que guardar ellos, hay solamente 4 disposiciones que Jacobo sugiere para cada uno de los gentiles. Dice que la primera disposición que tienen que guardar los gentiles que se convierten a Dios, para que los judíos también que se han convertido a Dios no se sientan mal, tengan buenos pensamientos y digan: no, esta gente sí se convirtió a Dios, debería estar guardando algo, están guardándose para el Señor. La primera disposición que tienen que guardar es, dice, no contaminarse con las contaminaciones de los ídolos. ¿Por qué? Porque los judíos, todos sabemos que son monoteístas, ellos creían en un solo Dios. Los idólatras, no, que creían en muchos dioses. Muchos gentiles venían de ser politeístas, creían en muchos dioses, y ahora dice: ahora por favor no se contaminen con las contaminaciones de los ídolos. O sea, con la carne que se preparaba y se sacrificaba a los ídolos, no la coman. ¿Para qué? Para que los demás vean que ustedes tienen la mejor disposición de agradar a Dios. Para que los demás vean que ustedes tienen la mejor disposición y que solamente le son fieles al Dios verdadero. Porque si siguen comiendo carne y comida sacrificada a los ídolos, la gente va a pensar que ustedes le siguen siendo fieles a esos otros dioses, cuando ahora creemos en un solo Dios verdadero, Jesucristo. Entonces vamos a evitar, lo primero que los gentiles tenemos que hacer es cuidarnos de no contaminarnos con las contaminaciones de los ídolos. Si usted practica la idolatría y usted dice: no, es que yo tengo muchos ídolos porque a mí me enseñaron eso. Ok, cuando nos volvemos a Dios, dejamos todo eso, y ya no hay que guardar 613 mandamientos. Hay 4 disposiciones importantes para usted y para mí, y la primera de ellas es no contaminarnos con los ídolos.
Si usted considera que algo es un ídolo no es solamente una imagen de yeso, de madera. Un ídolo puede ser un equipo de fútbol. Un ídolo puede ser algo que usted ame tanto que deja a Dios en segundo lugar. Todo eso puede ser un ídolo. Algo a lo que usted le rinde pleitesía. Hay gente que idolatra cantantes, hay personas que idolatran, tienen ídolos de carne y hueso, idolatran a un futbolista, y eso está muy metido en el corazón del ser humano. No nos contaminemos con los ídolos. Puede ser cualquier cosa, puede ser algo, puede ser una fotografía, puede ser una imagen, puede ser lo que sea. Tengamos cuidado, si nos queremos volver a Dios y purificar por la fe nuestros corazones, no nos contaminemos con los ídolos. Es el primer paso para los gentiles que se convierten a Dios. El paso número 2 es de fornicación. Apartarse no solamente de las contaminaciones de los ídolos, sino apartarse de fornicación. En la vida moralmente sexual sana es un pilar del cristianismo. El cristianismo siempre ha enseñado y ha creído en la santidad del matrimonio, ha creído en una buena moralidad, ha creído en agradar a Dios, ha creído en que su cuerpo es templo del Espíritu Santo. Es por eso que los cristianos, los gentiles que nos convertimos a Dios, creemos en la santidad del cuerpo, en la santidad del alma, en la santidad espiritual. Creemos en ese tipo de santidad, donde ya el sexo no lo vemos como algo de todos los días que se puede hacer con cualquier persona. Dios estableció un marco, el marco del matrimonio, para tener relaciones sexuales, y eso lo creemos. Es un pilar del fundamento de la vida cristiana, es un pilar de la Biblia. Entonces tenemos que guardar eso. Es algo importante si queremos volvernos a Dios y de verdad nos hemos convertido a Dios. Otro aspecto era de ahogado. Había ahogado. Cuando dice de ahogado se refiere a que el pueblo de Israel muchas veces, para comer cualquier tipo de carne de animal, a los animales los desangraban. Entonces le sacaban toda la sangre y podían comer. Cualquier animal que hubiera sido muerto, ahogado, asfixiado, no se le había derramado la sangre, y para ellos era pecado. Entonces, para estar en sintonía aún con los judíos que guardaban esta parte, se le dice a los gentiles que está bien que no coman carne de animales que no han sido sacrificados de la manera correcta, que nos cuidemos de eso. Y otro es de sangre. Los judíos no comían sangre porque había un mandamiento de parte de Dios que la vida está en la sangre. Entonces nunca podían comer sangre. Hoy en día tenemos que tener muchísimo cuidado con eso. También porque hay gente que se puede ofender. Entonces no comemos sangre, nada que tenga que ver con eso. En nuestra cultura tal vez no lo entendemos, pero para ellos era muy importante. Eran solamente 4 disposiciones. Ya no era mandar un montón de requisitos, guardar un montón de mandamientos que les habían dado a los gentiles. 613 mandamientos. Apréndanse en esto antes de los 12 años porque es importante. No, no hay nada de eso. Jacobo dice, simplemente yo pido que no se inquieta a los gentiles que se convierten a Dios, como usted y como yo, y van a seguir estos 4 mandamientos, 4 disposiciones, 4 principios. Cuídense de no contaminarse con los ídolos, cuídense de la fornicación, apártense de eso, cuídense de no comer comida de animales o carne de animales que se han ahogado. Y número 4, eviten la sangre, no coman sangre. Hay que tener muchísimo cuidado con eso. Dice el versículo 22, entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía, donde llegaron aquellos judíos a decir que había que, para ser salvo había que guardar toda la ley de Moisés y circuncidarse. Los enviaron a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales de entre los hermanos, y les llevaron esas disposiciones. Entonces la iglesia ya no tenía un montón de requisitos que cuidar, simplemente era seguir a Cristo y cuidarse de 4 cosas. ¿Por qué? Porque el evangelio es para todos. A veces llegamos al lugar donde sentimos que nos faltan escalones y no podemos subir, todo el mundo está muy arriba, pero esto es para todos, el evangelio es para todos, el evangelio es para ti, el evangelio es para mí. Dios quiere hablar contigo, quiere conocerte a ti. Uy, pero lo malo que yo he sido, yo no sirvo para eso. No importa, el evangelio es para todos. Cristo es para todos. Cristo quiere conocerte, Cristo quiere caminar contigo todos los días. Él lo quiere hacer porque el evangelio es para todos. Por eso te invito para que hagas esta oración conmigo y le digas, Señor Jesús, te entrego mi vida, te entrego mi corazón. Gracias porque conocer la verdad me hace libre, Señor. Pido que tu sangre preciosa limpie todos mis pecados, que escribas mi nombre en el libro de la vida, y gracias por hacerme una nueva criatura. De aquí en adelante sé que por la fe mi corazón es purificado y voy a guardarme para ti, Señor. Voy a evitar las contaminaciones de los ídolos, voy a evitar la fornicación, voy a evitar comer carne de animal ahogado, no voy a comer sangre, en el nombre de Jesús. Gracias por ser bueno y por ser maravilloso, Señor, en el nombre de Jesús. Dios es bueno, Dios te ama. Dios está más cerca de ti de lo que tú piensas. Los hombres ponen obstáculos, ponen requisitos, nos ponen todo muy complicado, pero es simplemente por la gracia, como dijo Pedro en el versículo 11. Sabemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos igual que los gentiles. Que el Señor te ama, que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo programa.
por las veces que intentaste